Hola a todos, espero que se encuentren bastante bien. Bienvenidos a un video más en la tierra como en el cielo. De hecho, sería el último video en el que vamos a ver un principio nuevo. En el video anterior, en recopilación, vimos volver a nacer, que creo que es un principio tan fuerte y tan importante, y la historia, todo es tan entretenido inclusive. Así que si no han visto ese video, vaya véanlo porque es sumamente crucial y creo que es de las partes o de los videos más cruciales para poder aplicar y para poder realizar esos cambios que yo sé que muchos, si llegaron hasta acá, es porque así como yo, muchos queremos cambiar, queremos crecer y no nos conformamos con eso que nos dicen que tenemos que creer. Muchos no nos conformamos con eso en lo que nos dicen esas creencias intocables, y aunque no tenga coherencia y no nos permite un resultado. Ese es el propósito y de hecho esa es mi emoción de compartir esos principios, compartir algo que a mí me ha servido y me sigue sirviendo en mi día a día, y algo de lo que yo puedo aplicar y obtener un resultado. Pero bueno, dicho esto, bienvenidos al último video oficialmente en la tierra como en el cielo, al que le quise poner "Tu fe te ha salvado". Para personas que normalmente acostumbran a leer o que conocen ciertas cosas sobre el Nazareno, probablemente se les va a hacer conocido, porque esta frase, "tu fe te ha salvado", la estoy extrayendo específicamente de la historia de Jesús y específicamente de las partes donde él tenía algún tipo de interacción con las personas que sanaba. Entonces, la podemos ver en la mujer del flujo de sangre, que era una mujer que pasó 12 años con un flujo de sangre y se había gastado una fortuna en querer sanarse, mas no lo conseguían, médicos, medicamentos y todo. Entonces ella llegó y una vez que Jesús estaba pasando, lo rodeaba una multitud, en resumidas cuentas, ella llegó y se escabulló de la multitud y logró tocar el manto de Jesús. Entonces Jesús notó esto y se volvió y le dijo: "Hija mía, tu fe te ha salvado". Entonces ahí lo vemos. Por ejemplo, también pasó en la sanación de 2 ciegos, donde llegaron los ciegos y le gritaban: "Hijo de David, como ayúdanos o sálvanos, sánanos". Entonces Jesús les preguntó a ellos: "¿Ustedes creen que yo puedo hacer esto?". Ellos respondieron que sí. Entonces Jesús nuevamente les dice: "Conforme a vuestra fe os sea hecho". Y justamente en ese momento los ojos de los ciegos fueron abiertos. Pasó también con el ciego Bartimeo, que no estoy seguro si es el mismo o iba entre esos dos. También pasó con el paralítico, pasó con el siervo del romano, y en un montón de historias vemos donde Jesús, cuando hacía algún tipo de milagro o sanación, lo primero que les decía luego de hacerlo es como tu fe, tu fe. Él no se adjudicaba el milagro, sino que les decía: "Es por tu fe que usted fue sanado, es por tu fe que usted fue salvado". Para ser sincero, a mí esta parte, o cuando empecé a leer las historias del Nazareno, me maravillé viendo cómo él nunca se adjudicaba realmente un milagro de los que hacía, más todo lo contrario, les daba a cada uno diciéndoles como: "Es por tu fe". Y se me hace muy curioso porque realmente se nos enseña principalmente de que somos componentes pasivos, diciéndolo de esta forma, del universo. Es decir, como que todo lo que pasa en nuestra vida es por esa voluntad de ese ser en el que creemos, es por la voluntad de ese Dios, y que nosotros no tenemos nada que ver con ello, que nosotros no hacemos absolutamente nada, que simplemente somos un resultado de eso y yo solo vengo aquí a existir. Se me es muy curioso porque acá, contándoles una historia, recuerdo que de pequeño yo crecí en la religión cristiana, y yo recuerdo que muchas veces veía a personas católicas hacer no sé cómo le llaman específicamente, pero cada cierto tiempo como que van para que se les cumpla un milagro, o van ahí por lo que ellos creen a la iglesia. Y recuerdo que una persona había viajado descalza de no sé dónde hasta ahí y dijo que la Virgen le cumplió su milagro. Y se me hacía muy curioso porque yo siempre pensaba cómo realmente se le cumplió lo que la persona pidió. Y a mí me enseñaron que está mal pedirle a la Virgen, o está mal a esto. También veía dentro igual de la creencia que yo creía que habían ciertas personas que también cumplían eso, sanaban un cáncer, o personas de otro tipo de religiones que de una cierta forma obtenían aquellos milagros, independientemente que no todos pertenecían a la religión de la cual yo me crié. Hoy por hoy tengo muchísimo más que claro que nunca se trató de la religión en la que ellos creían, sino de ellos mismos. Era un milagro que ellos mismos estaban creyendo a través de su propia fe.
Es decir, esa persona que logró comprar la casa de sus sueños pidiéndosela a la Virgen, o la otra persona que logró sanar una enfermedad pidiéndoselo a Dios, y la otra persona que logró, no sé, restaurar su matrimonio pidiéndoselo a Cristo. Nunca se trató realmente de ese ser específico en el que ellos creían o de la religión, sino que era un milagro que ellos mismos podían crear, porque no se trata de la religión específica, sino de que como seres humanos tenemos esa condición de poder generar cosas en nuestra tierra. Pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante y vamos a desarrollar más esta idea que en teoría es lo que este principio trata de darme a entender. Tu fe te ha salvado. Partiendo de aquí, dirán, entonces Gary, ¿usted podría asegurar de que existen varios dioses y todos son reales? ¿O existen esas religiones y en todas se puede cumplir? Y antes de dar una respuesta a ello, me gustaría primero desglosar el principio y ver qué es lo que significa tu fe te ha salvado. Primeramente, qué significa fe y qué significa ser salvo o salvado. Cómo es la interpretación que normalmente le dan las religiones y a qué es lo que este principio con esta nueva interpretación y en relación a los principios anteriores que hemos visto trata de darnos a entender. Ok, vamos a iniciar explicando qué es la fe, yéndonos a la parte más antigua. En la antigua Roma, la fe, conocida como fides, se traduce como confianza, como lealtad, como fidelidad, y de hecho esto era un valor cívico asociado no solamente a creer, sino también a comportarse en coherencia con eso que uno cree. Es muy parecido, de hecho, esta parte de la fe al segundo principio que vimos de una misma fuente no emanan dos aguas, que hablábamos sobre esa coherencia de lo que tenemos acá en la creencia y lo que estamos manifestando en nuestra tierra. En la Biblia, creo que es específicamente en Hebreos, se habla que la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que no se espera, o al revés, porque no lo manejo muy bien, es como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, o al revés, no sé, ahí lo pueden confirmar. Y en la actualidad normalmente vemos a la fe como algo interior, como algo espiritual, o no sé, algún valor más allá quizás de lo físico, que lo relacionamos igual realmente con una creencia en donde decimos que es creer sin necesidad de ver. Bueno, personalmente a mí me gusta como unificar esas tres y así es como interpreto la fe, y para mí lo que es la fe es una creencia de que aunque usted no tenga algo, usted lo cree de que así es y su mundo físico, o sea, su tierra, su día a día, se comporta como si así lo tuviera. ¿Qué puedo decirles? Un ejemplo muy práctico y básico es mi salario. Yo soy una persona que planifica su salario antes de que me lo paguen. Entonces cuando lo estoy planificando, me estoy comportando como si ya lo tuviera. Ya sé el ingreso, ya sé en qué va este gasto, en qué va este otro gasto. Aunque no lo tenga, mi mundo físico se está comportando como si ya lo tuviera porque mi creencia cree de que todos los 15 y los 30 ese salario va a llegar. Por otro lado, tenemos el otro concepto que es ser salvo o salvo. Este proviene del latín igual más antiguo, es salvus, lo que significa estar entero, intacto, completo, sano. También tenemos la referencia bíblica, no necesariamente religiosa, porque creo como que la religión adjudica mucho la palabra salvo, es como irse al paraíso, pero en la referencia bíblica ser salvo es ser como restaurado o transformado. Y también la parte filosófica, ¿por qué digo las tres? Porque me importa como que tener distintas referencias para ver que al fin y al cabo toda termina siendo una. En la parte filosófica se habla como que estar salvo es una persona libre de miedo, del sufrimiento, de la esclavitud emocional. Entonces, ¿por qué es importante entenderlo esto? Porque se me es muy curioso que cada vez que se nos habla de la salvación, nuevamente, como dije anteriormente, todo es en referencia a irse al cielo. Y me es aún mucho más curioso de que ni siquiera el mismo Jesús Nazareno, cuando hablaba allí y le decía, usted te salvo o te ha salvado, no hablaba sobre que después de que se vaya a morir va a ser salvo. Más que todo se refería a una salvación aquí en la tierra. Era un estado específico de bienestar, de abundancia. Entonces, ¿qué es tu fe te ha salvado? Bueno, basándonos en el principio anterior de volver a nacer. Entonces, una vez ya morimos a ese antiguo yo y vuelvo a nacer, es decir, vuelvo a poner un nuevo sistema de creencia.
tu fe te ha salvado, fe lo vamos a relacionar directamente como a esa creencia base, a ese cielo que cada persona tiene. ¿Y por qué es que ese cielo, esa creencia me ha salvado? Porque la fe y ese salvar es vivir en esa coherencia. Yo vuelvo nuevamente a tener un sentido, actuar nuevamente en esa abundancia, en ese bienestar, en vibrar en esa energía de la salud, del dinero, del amor y de todo aquello que durante aquí este proceso en la tierra es algo que nos genera un beneficio, es algo que no solamente uno dice, ok, es que esto es malo, no, sino es que es algo que nuestra alma reconoce como bueno y que nuestro cuerpo también vibra en esa sintonía y reconoce como bueno. Me choca muchísimo ver cómo en tantos séquitos religiosos se fomenta la pobreza, la enfermedad, inclusive la falta de amor, el odio, el juicio y todo bajo una creencia de un Dios bueno. Mis preguntas son estas. Para mí todo esto se opone a la naturaleza del ser humano. Si la pobreza, la carencia o toda esta parte fuera parte de nuestra naturaleza, ¿por qué nuestro cuerpo no reacciona bien al hambre? E inclusive, si esto fuera así, ¿por qué el mismo Jesús Nazareno multiplicaba panes y peces para alimentar a los demás? O hacía milagros en abundancia y no era que fomentaba más bien esa pobreza o fomentaba bien esa carencia. Si la enfermedad fuera parte de nuestra naturaleza como seres humanos, entonces ¿por qué mi cuerpo no reacciona bien ante una enfermedad? No reacciona bien ante este tipo de situaciones cuando daño mi cuerpo, cuando como mal, cuando no me ejercito, cuando no hago nada de eso. Y vuelvo a lo mismo, si fuera así entonces que alguien me explique por qué Jesús entonces sanaba. No tendría sentido. Si esto fuera parte de nuestro tránsito acá en la tierra, no tendría sentido de que Él hubiese sanado a ninguna persona enferma y ofreciera lo opuesto. Y vuelvo exactamente lo mismo a todas esas energías del juicio, del odio, del miedo, de la preocupación, porque si esta fuera nuestra naturaleza, ¿por qué nuestro cuerpo lo somatiza de forma negativa? ¿Por qué me inflamo? ¿Por qué me broto cuando estoy preocupado, cuando estoy lleno de ansiedad, cuando estoy lleno de depresión? ¿Por qué mi cuerpo reacciona negativamente ante eso? Y la respuesta es simple. Es porque nosotros no fuimos creados, nuestra naturaleza no está para vibrar ni en la pobreza, ni en la enfermedad, ni tampoco en nada de eso. Es todo lo contrario, en la naturaleza tanto de nuestra alma como de nuestro cuerpo. El cuerpo va a vibrar siempre en sintonía a lo que el alma vibra, y la naturaleza del alma es esa abundancia, es ese bienestar. Y fue exactamente lo mismo que Jesús vino a darnos a entender, que no es que yo les estoy dando algo, sino es que les estoy haciendo entender, que fue prácticamente el mensaje de Jesús, de que cada uno a través de su fe puede lograr esos milagros, puede lograr esas cosas. Él nunca se adjudicó a decir soy yo el que hice esto y por mí. No, más que todo fue por tu fe, que fue la que te ha salvado. Hace poco escuché a un mentor del montón de psicólogos, mentores, coaches y todo que me gusta escuchar ya personalmente decir que vivimos en un universo abundante. Me pareció súper curioso y de hecho comparto la idea porque él decía, el universo al que pertenecemos es 100% abundante y todo lo que hacemos va a ser en abundancia. Entonces ninguna persona experimenta carencia directamente. Es decir, si nosotros estamos en desamor, en odio, en juicio, estamos experimentando abundante desamor, abundante juicio, abundante carencia, abundante necesidad. Pero ¿qué pasa entonces si nosotros vibramos en la energía del bienestar, en la energía de todo lo bueno? Estamos en abundante bienestar, en abundante de todo eso bueno que nos hace bien tanto al alma y que nos hace bien también al cuerpo específicamente. Cuando Jesús utilizaba tu fe te ha salvado, y sé que menciono mucho el tema de Jesús y nunca es como mi intención de querer ver esto como algo súper religioso o algo así, porque realmente eso fue lo que pasé la mayor parte de mi vida creyendo y por eso pasé tan lleno de juicio, miedo, culpa. Más todo lo contrario, utilizo esta referencia porque para mí es liberador saber que todo eso en lo que yo creía no se trataba de nada así súper religioso, súper espiritual, sino es todo lo contrario, son principios súper prácticos que podemos aplicar directamente a nuestro día a día. Entonces, cuando Jesús utilizaba tu fe te ha salvado, para mí era la confirmación de que una vez ya yo entendiera dónde está mi cielo, cuál es mi tierra, de que una vez entendiera esa coherencia que yo tengo que tener, una vez entendiera que yo soy libre, que soy creador, que esa verdad de que yo soy creador me ha hecho libre. Otra vez que así como muera a ese viejo yo y vuelva a nacer a esa nueva criatura, justo allí
Mi fe, esa creencia, todo ese proceso me ha salvado de vivir en esa esclavitud. Ahora estoy entero, ahora estoy completo, ahora puedo vibrar en ese bienestar, ahora puedo vibrar en esa abundancia. Y para mí esa es la confirmación. El principio en sí lo que me da a entender es una confirmación de nuestra naturaleza, de lo que vinimos a hacer, de actuar en coherencia ahora constantemente. A partir de ese momento en el que me doy cuenta de todo ello, ya soy salvo, ya estoy sano, ya no puedo llegar a un día de mañana y decir por culpa de esto, no sé qué, porque aunque mi ego o esa otra parte de mí me haga caer en preocupación, me haga caer, en algún momento vuelvo a tomar el control y decir, ok, no. Ya yo que conozco esta verdad, ya yo que entiendo que yo la estoy creando, ya yo que ya atrás esa persona que yo era antes y ahora soy una nueva persona, ya yo soy salvo, ya no tengo la necesidad de estar en esa constante lucha, ya no tengo la necesidad ni siquiera de seguir atrayendo todo eso que mi cuerpo ni siquiera proyecta bien o no atraer esas cosas que no se sienten bien. Ahora bien, en respuesta a las preguntas que hice anteriormente, antes de empezar a explicar qué era la fe y qué era esto sobre si existen o si las religiones son verdaderas o si existen varios dioses, mi respuesta personal es no. Y no porque no crean la veracidad de todas las religiones o de diferentes o un solo Dios, sino es que para mí no se trata sobre el ser en el que cada quien quiera adjudicar su propio poder. Para mí se trata de eso específicamente, se trata de que cada persona en condición de ser humano tiene el poder para poder crear en su tierra cualquier cosa que se proponga y que siga quizás todos esos principios que hemos visto en estos videos. No importa si es una persona mormón, una persona inclusive atea, porque las personas que son ateas y que dicen creer en nada, aún así creen en algo, que es ese nada. Entonces no importa específicamente si es atea, si es mormón, si es testigo de Jehová, si es católico, si es cristiano, agnóstico, lo que sea que quiera creer, no me interesa y no importa. Realmente no importa porque todos vivimos bajo el mismo universo. Y para mí es esa la importancia de todos estamos bajo los mismos principios, quieran ellos creer o no quieran ellos creer. Veámoslo en este ejemplo. Si ponemos a estas personas de diferentes religiones bajo un chorro de agua, todos se van a mojar, crean o no crean en el agua. Otro ejemplo que me gusta utilizar mucho para ello, que es como muy gráfico, es la ley de la gravedad. Vemos la ley de la gravedad, nadie puede ver la gravedad sobre la tierra, pero independientemente si la persona diga yo quiero creer en la gravedad o yo a la gravedad le quiero llamar fuerza, a esta otra persona le quiere llamar energía, a la otra persona le quiere llamar universo, esta persona quiere llamar a la gravedad Dios, no importa cómo le llame, la gravedad y sobre toda persona que esté dentro de la tierra va a sentir esa fuerza y la gravedad va a seguir ejerciendo los 9.8 newtons de fuerza sobre la tierra, les guste o no, crean o no. Entonces, partiendo de aquí, no me interesa, no importa las personas que dicen creo en esto, creo en lo otro, nos han metido tanta cosa de que debemos creer en esto, debemos creer en lo otro, y de hecho para mí de ahí va de que fulanito tuvo su milagro, el otro fulanito tuvo el otro milagro, aunque crean en diferentes cosas, porque no se trata del ser el que adjudican eso, se trata de cada uno en condición de ser humano que puede crear ese tipo de cosas que les ayuda y que les facilita lograr cualquier cosa que se hayan propuesto acá en la tierra. ¿Por qué personalmente para mí es tan importante entender esto y por qué inclusive no solo importante entenderlo, sino compartirlo? Porque yo fui una persona que pasó muchísimo tiempo creyendo o diciendo creer en un Dios de poder, de victoria, de amor, de el dueño del oro y de la plata y de tantas cosas que a uno le enseñan desde pequeño. Sin embargo, mi vida estaba llena de culpa. Pasaban noches llorando, pidiéndole a ese ser que me cambiara, que cambiara muchas cosas que no lograba aceptar dentro de mí. Pasaba reprimido, inclusive juzgando personas que ni siquiera creían lo que yo creía, porque es lo que genera ese tipo de creencias, genera una gran incoherencia, en donde yo digo, sí, creo en el Dios del amor, pero estoy más preocupado por salvar mi alma, porque me atemorizaba y me aterrorizaba saber qué iba a pasar conmigo después de mi muerte, hacia dónde me iba a ir, cuál iba a ser mi paga, si topaba con suerte, hacia un lugar a recibir todas esas cosas, y si topaban con mala suerte, porque al fin y al cabo lo adjudicamos simplemente a esos últimos minutos de respiro acá en la tierra, donde decíamos, si se logra arrepentir, se salvó. Y si no se logra arrepentir, pues ahí va a tener que pagar toda su vida con la peor de las suertes. Entonces todo eso carga y todo eso nos aleja realmente de la esencia de lo que
todos estos principios, de lo que todo este tipo de hombres que estuvieron acá en la tierra representan, que es vivir con ese propósito. Nos aleja realmente esa naturaleza de la que hablamos hace un momento, la naturaleza del alma, en vibrar en esa abundancia, en vibrar en ese bienestar, en entender de que yo soy creador, en entender de que no se trata de venir aquí a sufrir, a llorar, a llenarse de culpa, a llenarse de miedo, a llenarse de ansiedad, de depresiones, de todo esto, al famoso por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Somos parte de algo muchísimo más grande, de algo que ni siquiera entendemos lo suficiente, por lo cual no logramos el resultado suficiente que nuestra alma aún sigue anhelando acá en la tierra. Yo soy una persona que tiene una relación muy buena con mi mamá, y cada que hablaba con mi mamá de esos principios, para mí lo hacía inconsciente, era muy importante decir el Dios en el que yo creo y el Dios en el que ella cree. Y muchas veces generaba esa separación como para hacer notar, o no hacer notar, sino como para confirmar dentro de mí mismo que ese Dios en el que yo creía antes no es el Dios que comparto ahora mismo. Y un día me puse a pensar profundamente y yo le dije, mami, ¿sabe qué? Creo que ni siquiera es que yo tengo otro Dios, sino es que por primera vez realmente creo en el ser en el que me enseñaron a creer. Y fue así como. Y yo le digo, porque es en serio, me enseñaron a creer en un Dios bueno, no sé qué, no sé cuánto, pero curiosamente los actos o la forma en la que le enseñan a creer a uno está totalmente separada con ese ser que uno dice que es abundante, bueno y todo eso. Pues ahora realmente me compro la hablada que me echaron, ahora realmente sí creo que existe algo mucho más grande que eso. Ahora realmente sí vibro en esa abundancia, sí vibro en esa energía de la salud, del dinero, del amor y de todo lo bueno. ¿Por qué? Porque ya me niego a la creencia de que aquí yo vengo a sufrir y a pasar una prueba y como si fueran los juegos del hambre y aquí va a sobrevivir el mejor y no sé qué y no sé cuánto, y eso es una gran mentira. Por supuesto que es la gran mentira que nos han vendido, y hay muchos que siguen siendo esclavos sobre ese tipo de creencia, y esa es la falta de un propósito, la falta de sentido, la falta de resultado. Lo decía el mismo Jesús de Nazaret: por sus frutos los conocerán. ¿Ustedes creen que el fruto es ir y ofrendar? Y no es un juicio a religiones específicas, que cada quien quiera creer en lo que quiera creer, pero ustedes creen que realmente el juicio es ir 5 días de la semana a la iglesia y con eso ya estoy salvando mi alma. Ni siquiera en la Biblia dice pelea por tu alma, todo lo contrario, el que la trata de salvar la va a perder. Lo dice así, y hay un montón de principios más que me hacen y que confirman todo esto. Este principio no busca hacer que la persona crea en un Dios. A mí no me interesa y yo ni siquiera busco eso. No me importa en que la persona venga y diga, sí, usted tiene que creer en este Dios, porque cada quien va a creer en el Dios que le funcione y lo que sea. Al fin y al cabo, para mí Dios lo que se refiere y representa es esa creencia central que cada persona tiene. Ese es el Dios de cada quien. Si yo digo es el universo, pues ese es mi Padre, esa es mi creencia específica. Si yo digo es el sol, esa es la creencia específica. La creencia central es lo que para mí representa un Dios en la vida de la persona. Pero bueno, tema para otro video. Entonces, este principio no busca hacer que las personas crean en un Dios. Todo lo contrario, lo que está diciendo es que no importa el ser en el que usted crea, le está haciendo recordar de que se trata de usted y de que cada persona tiene que volver a retomar ese estado para poder empezar a emplear una fe que lo haga salvo, no en un más allá. Noé no construyó un arca para ser salvo, y Moisés no liberó al pueblo para ser salvo él. Ninguno se trató de sí mismo y ninguno fue en el más allá. Todos tuvieron vidas abundantes, eran hombres famosos, exitosos, llenos de salud, llenos de dinero y llenos de amor, porque el que diga que tener un montón de ovejas de eso no era ser una persona abundante, ser una persona de dinero, pues entonces es una persona que no entendía lo que era tener abundancia en ese tiempo. Eran personas millonarias, exitosas, eran personas llenas de salud porque ejercían un propósito directamente acá en la tierra, y el universo, Dios, la energía, el sol, lo que quieran, los beneficiaba acá mismo en la tierra porque estaban entregados a eso, porque sabían que mantener esa fe, esa creencia, la abundancia, era estar en coherencia con lo que la naturaleza de su alma y lo que respondía a su cuerpo estaba en coherencia con eso, vibraban en esa abundancia. ¿Existe un solo Dios? La verdad no sé. No sé, y ni pierdo mi valioso tiempo tratando de explicarles o qué pienso, qué creo, porque no se trata realmente si existe un solo Dios. Lo que sí sé que existe es que solo existe una creencia específica de abundancia, independientemente del nombre que cada persona le quiera poner, independientemente del ser al que cada persona le quiera adjudicar esa fe. Solo existe un camino, solo existe una creencia que me conduce a esa abundancia, a esa fe, a vibrar en esa sintonía. Nunca
estoy haciendo apología a decir que hay que tener dinero, que hay que tener la salud y que hay que tener el amor. ¿Por qué? Porque igual existen millonarios que se ahorcan, que se matan a sí mismos, que se suicidan. Igual existen personas que son padres de familia llenos de amor de sus hijos, de sus esposos, igual se matan. Entonces ahí es donde uno dice, ok, pero tienen dinero, igual se matan, tienen amor, igual se matan. Entonces por eso mi apología no está en el tener, sino es en el reconocer la esencia y la naturaleza de mi alma. No es el que yo tengo que tener esto para empezar a ser ya y decir, ok, ya soy, sino es que yo tengo que empezar a ser. Y el universo, cuando identifica el Dios, lo que quiera nuevamente, identifica que usted ya reconoce realmente la esencia, su propia naturaleza, se encarga por sí solo de llenarlo eso, porque tampoco descarto la importancia de vibrar en esa energía de abundancia. Un ejemplo para explicar esto que acabo de decir y que me gusta usar mucho y creo que es un ejemplo muy gráfico nuevamente, es el de un pájaro que vive en una jaula abierta. El pájaro no fue creado para estar en una jaula y vivir simplemente del alimento que le vayan a echar y del agua que le vayan a echar. Exactamente así con los seres humanos. El pájaro fue creado para salir a volar. Cuando el pájaro está libre puede volar, puede estar en un montón de árboles, puede procrear, puede contribuir inclusive a las semillas que come y después y eso contribuye a las siembras, a generar más árboles, a generar más plantas. Entonces el pájaro fuera de la jaula tiene un propósito mucho más grande, puede cantar, no simplemente se trata de eso. Entonces eso es lo que yo digo, ¿puede vivir el pájaro dentro de la jaula? Claro que sí puede vivir y puede tener una vida. No es que dentro de la jaula ya se muere al día, no, va a vivir, pero no fue diseñado para eso. Entonces específicamente ese es el propósito de mi mensaje, hacerle entender a cada persona, así como yo también entiendo y he estado tratando de aplicar y así sigo entendiendo, de que nuestra naturaleza no es esa. Nuestra naturaleza no es venir aquí a sufrir y aceptar todo eso y a decir creo en este Dios y que lo que Dios quiera y no sé qué, no sé cuánto. No, es que nosotros fuimos creados para contribuir a una causa mucho más grande, así tal cual como el pájaro, para volar, para cantar, para procrear, así sea inclusive que ese pájaro sea devorado por una presa, fue parte del ciclo, del ciclo y sirvió para algo mucho más grande que para sí mismo. Si yo vibro en enfermedad, en pobreza, en desamor, yo no puedo servir de la misma forma que si yo estoy vibrando en esa abundancia. Si yo estoy enfermo, yo no puedo entregarle algo al mundo y no puedo desenvolverme en la tierra de la misma forma si yo estoy sano. Si yo tengo dinero, no puedo ofrecer lo mismo al mundo a una persona que realmente está en carencia, en pobreza, y no viéndolo desde el lado de ser rico, sino es que la abundancia no solo sirve para cada persona, sino es que te hace mucho más útil, viéndolo en esos tres aspectos de la salud, dinero y amor. Si yo estoy en ansiedad, en preocupación, en culpa, en ira, en todo eso, yo no puedo ser de la misma forma útil para el universo como si yo vibrara en amor, en perdón y en todas esas cosas que de una cierta forma sanan el alma y sanan el mundo también. Me es muy curioso cuando las personas dicen, yo no creo en Dios porque si Dios existe, entonces ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay pobreza? Y se me es muy curioso porque inclusive hay estudios científicos ya comprobados, porque si es una investigación ya hay pruebas y todo, que la tierra, el ser humano acá en la tierra y toda la tierra en general, tiene un excedente del 25 al 30% más de lo que produce de sus habitantes. Es decir, que todo lo que produce la tierra podría acabar en un 25 y 30% más de todo el hambre de lo que hay acá. ¿Qué es lo que pasa? Aquí está mal distribuido, que no está distribuido de forma equitativa, por eso existe hambre. ¿Ustedes creen que si todos los seres humanos aplicaran estos principios y si todos reconociéramos sobre esa abundancia y sobre entendiéramos y actuáramos en coherencia con esa naturaleza del alma, con esa naturaleza sobre eso que va más allá del cuerpo físico, que todas las personas tenemos, llámenle mente, espíritu, alma, como quieran? Si vibráramos en amor, no existirían las guerras. Si vibráramos en abundancia, en el dinero, no existiría la pobreza. Si vibráramos en la salud, no existiría la enfermedad. Entonces es exactamente eso, no se trata realmente de adjudicarle a algún ser, porque las personas que piensan así es exactamente los mismos que están dentro de un séquito religioso y dicen que todo se lo deben a ese ser y la voluntad de ese ser.
es exactamente lo mismo, solo que desde el polo opuesto, donde yo digo, es por esto y esto y lo otro, donde no me responsabilizo. Antes de decir, no creo en un Dios porque hay guerras, entonces ponga usted amor. El cambio es usted específicamente, porque si todos pensaran de esa forma, las guerras seguirían existiendo, la pobreza seguiría existiendo y la enfermedad seguiría existiendo. ¿Por qué entonces hay personas enfermas? Entonces, ¿qué hace usted por su propia salud, empezando por ahí? Porque a partir de ahí es donde usted puede ayudar a los demás. Cuando usted es sano, usted puede ayudar a un enfermo. Cuando usted ha logrado cuando usted ha logrado superar ese asunto, esa carencia, esa necesidad, ese patrón familiar, lo que sea, usted ya a partir de ahí, de su propia experiencia, puede ayudar a demás gente. Entonces vuelva a lo mismo, nadie puede dar lo que no tiene. Por eso tenemos que conectar nuevamente con la esencia del ser. Cuando reconocemos que somos, podemos dar eso que somos, que al fin y al cabo es, en resumen, el propósito, el objetivo de unificar todos estos principios en todos estos videos. Pero bueno, para finalizar oficialmente este video, vamos a recopilar los 5 principios rápidamente. Principio número 1, en la tierra como en el cielo, que me deja claro dónde está mi tierra y cuál es mi cielo. Principio número 2, de una misma fuente no emanan dos aguas, que resalta que es más que necesario tener una coherencia, que es imposible decir creo en lo bueno y en mi mundo estar manifestando lo malo. Si en mi mundo estoy manifestando lo malo es porque mi creencia aún existe eso malo, por decirlo de esta forma. El principio número 3, la verdad nos hará libres, que creo que es mi favorito de todos. Cuando reconocemos esa verdad de que somos creadores, nos hace libre de toda esa creencia que nos victimiza y que nos hace ceder toda la responsabilidad de crear en nuestra vida lo que sea que esté pasando. Principio número 4, el volver a nacer, donde ya una vez reconocemos que somos creadores, hay que tomar esa decisión de dejar atrás todo eso y actuar en coherencia con mi nueva creencia y generar ese nuevo nacimiento. Y principio número 5, que sería tu fe te ha salvado. Una vez atravesemos todo este tipo de principios y toda esa serie de principios, es donde ya vamos a poder decir, mi fe, esa creencia que yo desarrollé ahora es la que me ha salvado y me ha hecho tener ahora un propósito, un sentido y vivir en coherencia con esa abundancia en la que ahora creo, independientemente del ser al que le quiera adjudicar lo que sea que yo esté creyendo en este momento. Les agradezco de todo corazón, así sea una sola persona, ha valido 100% la pena. Esto no lo hago nuevamente, lo digo como para obtener atención y todo eso, me desligo al 100% de la atención, pero sé lo importante que para mí es esto, sé lo importante que puede ser para una persona que realmente quiere entenderlo, que realmente quiere guardarlo y ponerlo en práctica. Así que les agradezco de todo corazón a todas esas personas que quedaron hasta acá al final, que vieron todos estos videos. Sé que va a ser, de verdad, sé que va a ser de gran ayuda, porque para mí es de gran ayuda y han sido principios que han cambiado mi vida en un 360, me han ayudado a lograr cosas que jamás me creí capaz inclusive de hacer. Me ha ayudado a hacer cosas que tanto en mi grupo familiar, en mi núcleo familiar, nadie ha logrado hacer, y como en la misma sociedad, personas a mi edad y todo, me ha ayudado a tener un punto de partida. Y lo que más me encanta y lo que más me libera es no deshacerme de todo eso en lo que yo creía y se me enseñó a creer, sino verlo desde un punto diferente, que yo pueda aplicar, que yo pueda traer a mi tierra, y lo mejor de todo, que yo pueda comprobar y obtener un resultado de ello. Así que bueno, dicho esto, muchísimas gracias por acompañarme en toda esa serie de videos. Espero de todo corazón que les guste. Claramente dejo abierto ahí lo que quieran para que puedan escribirme, me puedan contarme en sus opiniones, qué piensan, inclusive hasta feedback si tienen alguno. Pero muchísimas gracias, les agradezco de todo corazón nuevamente, que les vaya muy bien y pronto nos vemos con cosas nuevas. Así que chao.